Tal como está, muy buenas noches. Presionado por las críticas internacionales, el Congreso, grupos de activistas, la comunidad cubanoamericana e incluso miembros de su propio partido, Joe Biden finalmente ha tenido que mover ficha para tomar una acción decisiva en apoyo de los cubanos en la isla. La administración del presidente ha anunciado nuevas sanciones contra un grupo de oficiales cubanos estrechamente relacionados con la violación de derechos humanos cometidos durante la salvaje represión de esas manifestaciones pacíficas que llevamos viendo ya casi 2 semanas y que por primera vez en 62 años sacaron a las calles pidiendo libertad a un gigante aplastado bajo la bota del tirano. El Departamento del Tesoro ha informado mediante un comunicado que el detestable general Álvaro López Miera y la temida Brigada de Tropas Especiales del Ministerio del Interior de Cuba, más conocidas como las Avispas Negras, están en su lista de infames invitados en base a la ley Magnitsky, una ley del año 2012 que permite al presidente de los Estados Unidos emitir sanciones a cualquier extranjero que haya violado los derechos humanos o cometido actos de corrupción, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. Aunque cuesta creer que haya sanciones contra estos individuos de segunda o de tercera y que no los haya contra quien incitó a las calles, por ejemplo, a matar a sus propios hermanos, como Díaz-Canel, o al que de verde olivo sigue sentándose en el monte del Olimpo. Habrá que tener paciencia o resignación y esperar al momento en que finalmente paguen por sus crímenes ante una corte internacional o ante la propia justicia divina, donde para colmo de la ironía van a ser juzgados bajo los preceptos democráticos que tanto desprecian y que les garanticen lo que ellos han negado por décadas a su pueblo. Porque estas lacras sociales, no contentas con secuestrar a golpe de palo, cárcel o balas a su propia gente, para someterlos a su barbárica mentira, han enterrado, entre otros muchos derechos, el derecho a un juicio justo. Un acto de tiranía que ahora más que nunca está llevando a que los miles de detenidos por las protestas se enfrenten a cargos inventados, sin representación de un abogado y sentencias de años de prisión inadmisibles en galeras de mala muerte. A este respecto, y entre madres que denuncian estos juicios despóticos, ilegales y exprés en los que ni siquiera fueron notificados, ayer mismo un tribunal local condenó a 1 año de prisión al fotógrafo que filmó el fragmento del videoclip de la canción Patria y Vida, convertido, como saben, en himno de los que piden libertad y democracia. Pero al final del día estos son palos de ciego, porque por más que quieran reprimir las voces, el eco ya está fuera, y lo saben. Y su régimen tiránico tiene los días contados. A Pinocho le han cortado la nariz y al viejo Gepetto ya no le dan las manos para tallar otro, antes de partir al infierno. Ya comenzamos. Para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 59, yo doble 2, 60. Bueno, pues por lo menos algo ha cambiado. No sé si mucho o poco, pero ya tenemos por lo menos algunas posiciones. Y antes de entrar en materia, quisiera presentarles a mis invitados. Está con nosotros Sergio Comas, analista político. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sebastián Arcos, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de Fayú. Muchas gracias también. Y antes de entrar en materia, yo quiero poner este video, porque hemos visto que lo que digo dije, lo que dije Diego, y al final hay sanciones. Pero ¿qué es lo que lo ha propiciado? Yo creo que gran parte de lo que ha hecho que se cambiara de opinión han sido imágenes como esta. I stand. I stand. I stand. I stand. I stand. I stand. Stand with the people of Cuba. I stand with the people of Cuba. After 6 decades of socialist dictatorship, we call for freedom and democracy in Cuba. I stand with the people of Cuba. I stand firmly with the people of Cuba. As some in this country are pushing our nation towards more and more socialism, the people of Cuba are standing up for their own liberty. Bueno, al menos algo ha cambiado. La presión ha sido fuerte y a mí me gustaría que ahondáramos un poquito en estas sanciones que han salido a la luz en el día de hoy y que, como yo decía, quizás si lo que se está juzgando es el delito, se debería ir hacia las cabezas más grandes, no solamente a los del medio. ¿Por qué no se va a Díaz-Canel y por qué no se va todavía más arriba y se hace como en el caso de Nicolás Maduro de acusar a un dictador?
Yo le concedo un gran valor, además del simbólico que tiene una carga política muy grande que demuestra no solamente la presión que han tenido los congresistas cubanoamericanos, sino, como viste, en el propio gobierno hay la opinión de que el presidente debía pronunciarse de esa manera. Y lo interesante es que, y para responder por qué tú preguntas, por qué no van a la cabeza del gobierno, porque creo que Biden también está dando un margen de maniobra a futuro, para ver qué puede ocurrir y no puede cerrar esa puerta en estos momentos. Ahí no se está apostando a que haya un Gorbachev en Cuba escondido ni nada, pero sí se sabe que el ministro de la FARC es el coordinador general por su grado de experiencia y por su cercanía a Raúl Castro. De hecho, fueron amigos de juventud en Santiago de Cuba y estudiaron juntos, de gran confianza. Dirigió todo ese operativo bestial que tú ves, que ha bañado a Cuba en sangre y que la ha puesto en la picota de la denuncia tan fuerte que es esta sanción por la violación de derechos humanos. ¿Cuál es tu opinión, Sebastián? Ir atrás de un jefe de Estado es complicado. Sí, pero se ha hecho con Nicolás Maduro, se ha hecho con Ortega, se ha hecho... pero siempre es complicado. Cuando son jefes de Estado en funciones, sería más fácil ir detrás de Raúl que de Díaz-Canel. Curiosamente, aunque todo el mundo sabe que Raúl es quien manda, pero Raúl ahora oficialmente no tiene ningún puesto dentro del gobierno, de manera que no hay inconveniente ninguno en imponer sanciones a Raúl. Esas sanciones tienen un valor simbólico, como decía Sergio, muchas veces es muy difícil hacer cambiar la situación a través de esas sanciones y solamente con esas sanciones, pero el valor simbólico es importante. En el caso de López Miera, hay que tomar en cuenta que Raúl Castro ascendió a López Miera a ministro y al buró político apenas unos días antes del último congreso del partido. ¿Hasta qué punto Raúl Castro estaba tratando de proteger su retiro con el ascenso de López Miera? Es importante. Aquí hay otro asunto que es interesante y es el señor Biden durante la campaña prometió descongelar las relaciones que Obama había descongelado también en su momento y que después endureció nuevamente Donald Trump. Sin embargo, pues ha habido como una especie de rifirrafe donde estas manifestaciones y ese vídeo que acabamos de ver con los congresistas, la comunidad internacional, etcétera, le han hecho dar ese paso. No sé si la gente del Congreso, si ese squad del Congreso, más progresista, liberal, socialista, como quieran llamarlo, estará muy contento, pero él ha dado ese paso. Ahora, ¿es suficiente? Está muy bien, considerando que viene de la administración Biden, que estaba hasta el otro día, hasta el sábado, 10, estaba pensando moverse en la dirección opuesta, es decir, en dirección más a una apertura al estilo de Obama. Lo curioso de todo esto es que los cubanos que se lanzaron a la calle el domingo en Cuba no se imaginaron cuánto iban a forzarle la mano a la administración de Biden para cambiar de postura. Y la presión mayor vino, curiosamente, del Partido Demócrata de la Florida, que estaba pidiéndole a gritos que hiciera algo, porque si no, no hay manera de que ganen una elección en la Florida. Exactamente, y sobre todo con unas elecciones a medio término. Sí, es interesante que esa preparación esté ocurriendo precisamente y que el protagonista sea el pueblo de Cuba, porque según los planes, según la agenda electoral, sí Biden pensaba dar esos pasos, pero el COVID acentuó tanto la crisis, no solamente económica y política, sino social en Cuba, que el pueblo explotó de una manera en que ya tuviste que no son los cabecillas, no son los dirigentes de la oposición, que el gobierno acostumbraba a controlar con las medidas estas de reclusión domiciliaria extrajudicial, que lo están haciendo hoy constantemente, sino que es una juventud, es menores de 40 años, están en una masa desorganizada que se comunicó a través de tecnología, es lo que puso al gobierno en jaque. Y por esa razón hacen ese apagón de la Internet y han lanzado, como tú ves ahora, una serie de juicios sumarios que desbordan el propio estrecho marco legal que ellos habían puesto en la Constitución. Habían puesto unos derechos allí barnizados de derechos de reunión y expresión y han sido violados de una manera tan violenta que ahora se les ha ocurrido una figura operativa, porque todo es operativo. Aquí no hay nada judicial. Es que usted va a la estación de policía, lo empapelan, a eso le llaman proceso directo y rápidamente lo mandan a la cárcel, como vimos. Están poniendo presos, sobre todo artistas gráficos, que son los que le han mostrado al mundo lo que ha ocurrido en Cuba. Yo, antes de irme a la pausa, simplemente les querría decir una cosa. A mí me da la sensación que se está trabajando cambiando dependiendo de las horas y que el señor Biden tiene diferentes asesores para diferente momento, porque ahí vemos que algunos, los de los primeros días hubo interferencias entre lo que pedía el pueblo de Cuba
y lo que ellos interpretaban que quería el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba siempre pidió libertad y ellos pensaban que lo que quería era una vacuna para el COVID. Y durante mucho tiempo la Casa Blanca y el señor Biden lo mantuvo y su secretaria de prensa lo mantuvo. Ayer hubo un town hall al mismo tiempo que Hannity hizo su town hall aquí con el gobernador y con los congresistas cubanoamericanos en el sur de la Florida y curiosamente no habló del tema de Cuba, no lo mencionó siquiera. Y ayer habló también de las remesas y dijo que estaba en estudio, que había organizado un grupo de estudio para saber qué iba a pasar con las remesas y si se levantaba el tema de las... Y cambiaba pasando con esos juicios express. Bueno, tenemos unas declaraciones de Junior García, actor y dramaturgo, que tuvo la oportunidad de hablar con Silvio Rodríguez, que pide ahora amnistía para los detenidos en estas protestas. Al parecer, porque revisaron los videos de las protestas, fueron localizando a las personas que podían reconocer y a esos manifestantes los han ido a buscar a sus casas y los están acusando de desorden público, incitación a delinquir, una serie de delitos prefabricados. Lo que más molesta en la situación actual es que es cierto que se dieron incidentes violentos, es cierto que hubo hechos que podrían ser criticables, pero esos hechos violentos ocurrieron en ambos lados, tanto de los que estaban manifestándose contra el gobierno como de los simpatizantes a los que el gobierno les dio la orden de salir a las calles a combatir. Bueno, pues yo ¿qué les puedo contar? Yo les decía que al final del día estos individuos van a tener tanta suerte que cuando tengan que ser juzgados ellos lo van a hacer bajo los preceptos democráticos que les garantiza un juicio justo, algo muy diferente a lo que está pasando en este momento. Y tenemos con nosotros a Ciel Babastro, realizador del vídeo Patria y Vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy precisamente tu compañero fue condenado a 1 año de cárcel por haber participado en esas manifestaciones. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, imagínate, eso es una situación que no fue una sorpresa para nadie que las represalias del gobierno fueran así tan caóticas. Lo que sí es una sorpresa es la lógica de la forma en la que ellos intervienen a esas personas, ¿no? Primero, ellos ahora con toda esta parafernalia sumaria y además aleccionadora, porque lo están haciendo así básicamente con los jóvenes, sobre todo, además jóvenes que tienen un punto, que están siendo observados por otros jóvenes que son de alguna manera influencers. Ángelo es un artista visual bastante conocido dentro de Cuba y esto de alguna manera le sirve al régimen para aleccionar a los otros que pudieran salir en su defensa o que pudieran defender su postura. Entonces obliga todo el tiempo a que haya un estado de conservación entre los otros artistas y además eso está sumado a la naturalización del silencio en Cuba, que es un país donde las madres nos crían con el dedo índice en la boca por quizás cuidarnos del descalabro y ellas no saben que a veces están tocando un reflejo condicionado que es el de avanzar sobre la mentira a cualquier precio, ¿no? Entonces es una situación muy difícil, hay un daño antropológico para los jóvenes ahora mismo, pero que al final la lógica no puede ser violada. Ahora, le tocó grabar la parte en Cuba de Michael Osorbo. ¿Vosotros imaginabais en algún momento que esta canción se iba a convertir en el himno de la libertad? Ese himno que ha roto muros, que ha traspasado montañas y que además, a diferencia de cualquier otra cosa, es imposible contener. Fue algo que previmos en una porción muy pequeña. No supimos de verdad cuán grande podía ser hasta que de repente nos llamaron del Parlamento Europeo, nos invitaron a hablar allí sobre el tema y dijimos, wow, esto está llegando a un montón de oídos. Y además, sobre todo, que estuvimos con la vicepresidenta del Parlamento Europeo y hablándonos de la canción como que le había tocado muy fuerte y eso quizás despertó a Europa un poco de la desidia que tenía sobre el tema Cuba y casi la complicidad que había de la Unión Europea con Cuba. Entonces, todo el mundo sabe que al final los métodos de Cuba son tan sucios que no nos sorprendería que muchos de los gobernantes o de la gente que defiende a Cuba estén bajo algún tipo de manejo de la dictadura. Porque en este caso, imagínate, le ponen 1 año por hacer unas fotografías en una protesta.
Exacto. O sea, ¿tienen la potestad de poder elegir qué cargos te ponen? A ver, en realidad, si No hay ni siquiera representación legal, ahora lo vamos a ver con Sebastián. Si tú aplicas la lógica, en cualquier país del mundo, un muchacho que sale de su casa con su cámara a hacer las fotos de unas protestas que están ahí a la vista de todos, que se busque un año de privación de libertad, eso probablemente no te lo pueda creer nadie. Esto podría ser un chiste para cualquiera, en un país normal donde aplica la lógica. Pero en Cuba es un disparate. Nos ha dejado a todos muy... Sebastián, estos juicios, y en eso tú eres un experto, estos juicios completamente ilegales, bochornosos, que se han repetido por décadas, pero que ahora están tomando mucho más fuerza con lo que está pasando. ¿La comunidad internacional tiene algún peso, como pasó en el caso de Camila Costa, por ejemplo, que por el hecho de trabajar para diarios internacionales, por ejemplo, pues se hizo mucha más presión para que la liberaran? ¿La comunidad internacional puede tener algún peso en que eso cambie? Hay cosas que se pueden hacer. A veces es difícil conseguir algo de un régimen que está decidido, como en este caso, a retornar el terror a las calles de Cuba, y lo que describía él es esencialmente el terror totalitario, que es lo que mantenía a la gente en el silencio hasta el domingo. Y ellos quieren volver a poner otra vez el genio dentro de la botella. Eso no se puede lograr, eso se puede lograr temporalmente. Ya los cubanos saben que se puede hacer. Hay cosas que se pueden hacer. Ya Prisoners Defenders, por ejemplo, de España, está haciendo muchas cosas efectivas a nivel de Naciones Unidas, a nivel de los mecanismos de Naciones Unidas, que tanto manipula la dictadura de Cuba cuando le conviene. Y esas cosas tienen su impacto. Hay que ser sistemático, hay que buscar caso por caso, nombre por nombre. O sea, no se puede decir hay que liberar a todo el mundo, no, hay que decir hay que liberar a fulano y a mengano, por esto, por esto, por esto. Así se logran ciertas Ahora ustedes cosas. me van a perdonar, pero yo escuchaba la palabra de Silvio Rodríguez, un asalariado del régimen, un adoctrinado, que nunca se ha puesto, en muy pocas ocasiones que yo conozca, se ha puesto precisamente del lado del pueblo, ni siquiera como artista. ¿Qué peso pueden tener sus palabras ahora pidiendo amnistía para aquellos que están presos? O sea, a buenas horas, mangas verdes. Silvio es un simulador. Yo creo que al final, lejos de cualquier posicionamiento, Silvio lo que está es generando un estado de opinión y protegiendo una izquierda cool que sobrevive en Cuba, en Miramar y en esos barrios pijos de La Habana. Pero en realidad... La izquierda caviar. Exacto. En realidad a Silvio ni le interesa la situación de esos jóvenes, y además en su declaración él dice que lamenta que no se sientan parte de un proceso que un proceso que fue excluyente desde su formación. Claro, eso tiene su rol, eso tiene su papel en la pantalla que monta el régimen de que, bueno, aquí no somos en realidad intolerantes. Mira, Silvio, como dice cosas que no van con la política del gobierno. Silvio no es un adoctrinado, Silvio es un sinvergüenza. Un vividor. Un aprovechado. Un vividor. Nada más que eso. Porque es facilísimo. A mí me encanta toda esta gente que proclaman las bondades de una revolución, viviendo en su burbuja, comiendo como reyes, teniendo la medicina privada que les da la gana o la medicina del Estado que le dan a los turistas, pero que también en un momento dado, como tú eres un símbolo de esa revolución, te la vamos a dar a ti. Eso no es predicar con la igualdad. Eso no es ser pueblo, eso no es ser artista, eso es ser un jeta. Silvio hizo una gira por los barrios de Cuba, los barrios marginales de Cuba, los barrios que verdaderamente tenían dificultades en Cuba. Pero en su transcurso hacia esos barrios, él lo que se mostró fue como: yo soy el rey Midas que no toca nada aquí, o sea, ni siquiera voy a convertir en oro nada, pero me asomo a la pobreza de la gente para que vean que yo soy cool. Y se asoma mal. Por supuesto. Y se asoma de una forma indignante, porque las primeras declaraciones de este señor que ahora pide amnistía fue decir que no había visto fuerza policial. Hermano, gradúate la vista, porque de verdad, si eso no lo vio, estamos mal. No, definitivamente en Cuba, Cuba es el país de la doble verdad. O sea, la verdad que simulan y la verdad. Ya, es simple. Pero también en lo que decía muy bien él, Silvio es representante de esa izquierda moderna que dicta lo que es
justo lo que es divino, lo que hay que hacer desde una postura completamente burguesa y capitalista. Son izquierdosos de Mercedes-Benz, que están en todas partes del mundo, están en España, están aquí en Estados Unidos y por supuesto que están en Cuba. Yo digo, cánceres, son cánceres con metástasis y no hay que poner quimioterapia, hay que extirpar esos tumores. Así es tu reflexión. Bueno, yo prefiero terminar con cine. Memorias de su desarrollo, una película que cambió la vida de Cuba, tiene una escena donde Sergio mira en el catalejo el monumento al Maine y cuando sube esas dos columnas ve que el águila imperial ya no está y dice, y la paloma que iba a donar Picasso, muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Me encantó, te la voy a copiar, te la copio. Muy bien. Lo más importante es que a pesar de todo el esfuerzo que está haciendo el régimen por aplastar lo que pasó el domingo y que afecta directamente a personas que conocemos y lo hemos visto en todas partes, al final no van a poder dominar la situación, no va a ser mañana o el mes que viene o el año que viene, pero la gente sale a la calle de nuevo y este es el principio del fin, sin duda. Por supuesto, y además sobre todo si tenemos en cuenta que, como yo decía al comienzo, a Pinocho le han cortado la nariz y al viejo Gepetto ya no le dan las manos. Quizá no sea el momento ahora, pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes y le pregunto también a usted que está en casa, ¿qué va a pasar cuando el viejo Gepetto se vaya al infierno? ¿Podrán mantener ese cuento por más tiempo? Muchísimas gracias. Gracias.